Claramente en la oración dice Dios, ábrele los ojos. Ábrele los ojos para que vean. Y ahí estamos en el versículo 17. Dice que cuando Eliseo oró por su siervo y Dios contestó la oración, o sea, abrió sus ojos espirituales, recién el siervo pudo ver la esfera espiritual. Y en la esfera espiritual pudo ver de que había un ejército mucho más poderoso, mucho más numeroso, invisible este ejército, y tenía carros de fuego. Y ese, el ejército que estaba, ¿no es cierto?, con Eliseo, era mucho más numeroso. Por eso tiene sentido lo que le había dicho, ¿no?, en el versículo 16. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el siervo de Eliseo no podía ver eso en un momento, hasta que Eliseo oró por él, oró a Dios, para que Dios le abriera los ojos, y recién el siervo de Eliseo pudo observar, ver, contemplar la realidad espiritual, de que en realidad lo que decía Eliseo era verdad, más eran los que estaban con ellos que los que estaban en su contra. ¿No es cierto? Un ejército poderoso de Dios, espiritual, invisible, con carros de fuego. Ahora vamos a ver cómo sigue esta apasionante historia, pero ¿cómo podemos aplicar esto, no? Y en la situación que estamos viviendo, ¿no? Una situación difícil, todo el mundo está viviendo, ¿no es cierto?, esta dificultad de la pandemia. Solo lo que ven nuestros ojos es gente que se enferma, es gente que muere, gente que ha perdido su trabajo, eso es lo que vemos. Pero nosotros sabemos la realidad espiritual, ¿no? Dios está en medio de toda circunstancia difícil, y dos preguntas por lo menos tendríamos que hacernos nosotros en este tiempo de pandemia. La primera pregunta: Dios, ¿qué quieres hacer en mí en este tiempo? ¿Qué quieres hacer en mí? Y la segunda pregunta es: Dios, ¿qué quieres hacer a través de mí en este tiempo? En este tiempo que estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, es un tiempo para pensar: Dios, ¿qué quieres hacer en mí? Tenemos que tener tiempo para orar, tiempo para leer la palabra, tiempo para adorar. Dios, ¿qué quieres hacer en mí? Pero la segunda pregunta es: Dios, ¿qué quieres hacer a través de mí? Esta es una época fabulosa para compartir nuestra fe. Este es un tiempo como para compartir versículos bíblicos, para compartir testimonios, para compartir la salvación. Y la gente está mucho más susceptible porque la gente sabe y necesitada, como dice Sara, es un tiempo de mucha necesidad espiritual. Y es importante que nosotros sintonicemos eso. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí, a través de ti? Y compartir, ser medios o instrumentos de Dios para compartir la salvación a los demás. Este es el mejor momento indicado para compartir la salvación a los demás. ¿Sí? Si alguna vez hemos pensado cuál es el tiempo oportuno para compartir la salvación a mi papá o a mi vecino, o para compartir la salvación a algún pariente, este es el mejor momento. Este es el mejor momento para compartir la salvación. ¿Sí? Entonces, y el hecho de lo siguiente: cuando uno no toma en cuenta de que Dios está en medio de esta situación, uno va a tener miedo. Pero cuando uno está convencido, ¿no?, de que la palabra de Dios es real, que promesas como nunca te dejaré, nunca te desampararé, es real, entonces uno va a vencer el temor, uno va a vencer el miedo. Sigamos con la historia. ¿Ven que es preciosa esta historia? Versículo 18. Lo voy a pedir aquí a Sara si puede leerlo.
Y, lo, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Esta es la segunda vez que Eliseo ora. La primera oración que se registra en el pasaje es que pide que Dios abra los ojos de su siervo, para que vea. Esta es la segunda oración donde Eliseo, cuando ya van bajando y se acerca este ejército enemigo, los sirios, para capturarlo, él ora y dice: Dios, trae ceguera sobre ellos, y Dios contesta. ¿Y te imaginas ese ejército numeroso, miles de soldados, todos ciegos, se quedaron ciegos? Y sigamos en la historia. Amalia, ¿puedes leer el versículo que sigue? El 19. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. El 20 también. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. O sea, los llevó a otro sitio. Ajá, imagínense la escena, ¿no? Yo no sé qué distancia hay entre Dotán, un pueblito, y Samaria, que era la capital, y esa ciudad sí que estaba amurallada, donde estaba el rey de Israel. Pero vemos que en la segunda oración, donde Eliseo pide que los hiera con ceguera a todo ese ejército enemigo, y efectivamente quedaron ciegos, ¿no? ¿Te imaginas esos soldados sin poder ver? Muchos se restregaban los ojos, no sabían qué es lo que pasaba, pero no funcionaba. Todo lo que ellos hacían, me imagino, no sé, y el uno le trataba de abrir los ojos al otro, todas las técnicas, lo que intentaron para poder ver, no les funcionó. Y Eliseo se acerca a todo ese grupo de ciegos, le dice: yo los voy a llevar para que yo sé a quién ustedes buscan, y ahí se encuentra. Y les lleva. Yo no sé si han sido varias horas, días caminando ciegos, hasta que les lleva a la capital, que es Samaria, la ciudad amurallada y donde estaba el rey. Y cuando llega ahí a Samaria, ¿no es cierto? Y están en el medio de Samaria, no sé si en la plaza pública o al frente donde tenía el rey su palacio, no sé, no dice. Pero cuando estaba en el centro de Samaria, ¿no es cierto? Nuevamente, en el versículo 20, la tercera vez que Eliseo ora a Dios. Y él ora diciendo: Jehová, abre los ojos de estos, o sea, de los sirios, para que vean. Y Dios contestó rápidamente, dice: Jehová abrió sus ojos, o sea, los ojos de los sirios, y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Sigamos con la historia. Le voy a pedir a Judith si puede seguir leyendo el versículo 21, 22, hasta el 23. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste por cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué buena táctica, ¿no? Imagina, no sabemos con certeza cuántos eran los soldados o el ejército de Siria, pero me imagino que eran cientos de miles de personas, soldados. ¿Sí? Te imaginas, durante toda su vida habrán contado ellos sus historias, ¿no? Los militares siempre tienen historias y ellos cuentan las historias de lo que pasaron. 100,000 personas o menos o más nunca se habrán olvidado en su vida, ¿no es cierto?, la situación de buscar a un profeta de Dios
cuando lo iban a atrapar, se quedan ciegos, caminan por horas, por días, ciegos, guiados por una par de personas, y luego ellos, no sabiendo, quizás pensaban que nunca más en su vida iban a volver a ver, desesperados. Alguien ora por ellos, reciben la vista y se dan cuenta que están en medio de Samaria, en la boca del león, como se dice, ¿no? La boca del león. Y de pronto ellos piensan, aquí nos van a degollar, nos van a matar, porque es lo que hacían, es lo que quería hacer el rey. Así que ellos, yo me imagino que ya ellos sabían que estaban perdidos, han sido atrapados, y a los soldados que los atrapaban en una guerra, los mataban, no había otra, ¿sí? Y de pronto Eliseo le dice, no los maten, dale de comer. Dice que le hicieron una gran comida y después le dijeron, vayan allá a su pueblo. Yo me imagino qué reporte habrán llevado ellos, ¿no? Oye, jamás nos mandes a una misión en Israel, yo no quiero ir a Israel. Fue la peor misión de mi vida, quedé ciego. Caminé por horas, por días, ciego. Me encontré en otra ciudad, que es la capital. No sé qué les pasó, tuvieron misericordia, pero nos hubieran matado, nos hubieran desaparecido, pero de milagro nos enviaron de nuevo. Nos dieron una excelente comida, nos trataron bien. Pero no queremos volver más. Por más que nos supliquen, no vamos a volver a Israel. No queremos tratar con esta gente. Esta gente tiene un poder especial. Esta gente tiene un armamento especial. Para ellos se salía de todo contexto, ¿no? O sea, de todo lo natural. Sobrenatural y sin ningún tipo de explicación grande, racional. ¿No? ¿Sí, Judy? Qué milagro tan grande para obligarlos a ellos, ¿no? Ajá. De haberlos dejado ciegos, caminar tanto y después ver, para después comer mucho. Ahora, ¿qué lección habrá aprendido? ¿Qué lección habrá? Pensemos en esto y les dejo que ustedes hablen. ¿Qué lección habrá aprendido el siervo del profeta? A confiar verdaderamente en Dios, a poner su mirada totalmente en Dios. Yo creo que la enseñanza principal, ¿no es cierto?, de tantas enseñanzas en esta historia es, ¿qué es lo que yo puedo ver en medio de la circunstancia difícil? ¿Qué estoy viendo? ¿Cuál es mi apreciación? Claro. Hay gente que en medio... La óptica de él fue totalmente como un ser humano, ¿no? Sí, ¿qué haremos? Entonces, hay gente que se deja vencer, ¿no? A la mínima dificultad está pensando en lo negativo, en la mínima dificultad está pensando, se rinde, se entrega. Imagínate hay que otros, te dé el coronavirus. ¿Perdón? Imagínate que te dé el coronavirus. Si me da, será porque Dios lo permite. Imagínate. Porque es la voluntad de Dios y Dios lo permite. Entonces... Mira, yo soy de la idea, yo soy sincera, o sea, yo pienso que un virus que va a estar mucho tiempo y siempre hablo de esto con mi familia y les digo que pienso yo que en algún momento nos va a dar. Si no nos da ahora, estamos guardados, cuidándonos, pero nos va a dar. Lo único que yo les digo a ellos es que el día que nos dé, que nos, por lo menos dentro de lo que cabe humanamente, estemos mejor de las defensas, que comamos mejor y esto. Pero obviamente en quien debemos refugiarnos es en Dios, porque Él es el que nos va a dar la fuerza. Este es un virus también que te ataca mucho los nervios, es tanto el dolor, ¿verdad? Es tanto el malestar en muchas ocasiones, no en todos, ¿verdad? Y la tos, se le cierra las fosas nasales. Claro, y es la desesperación, ¿no?, que nos da como personas. Bueno, entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Qué lección habrá aprendido el siervo del profeta? Bueno, aprender a confiar en Dios, aprender a creer, pero creer que lo que le decía Eliseo, y también para él a tener fe, creer y tener fe, que lo que le decía Eliseo era un hombre de Dios y él tenía que creer, debía creer. Eliseo en el momento cuando vio esta realidad, ¿no es cierto?, que estaban rodeados, el siervo
el siervo del profeta, ¿no? Cuando se levantó temprano, salió de la casa, me imagino, y vio ese escenario, ¿no? De un ejército que lo rodeaba y que venía por ellos, y él desesperado dice, ¿qué haremos? Él escucha al profeta, le dice, en primer lugar le dice, no tengas miedo. Y en segundo lugar le dice, más son los que están con nosotros que con ellos. Que los que están ahí. Entonces, a veces, ¿no es cierto? No sé si te ha pasado a ti, ¿no? Cuando uno está en una circunstancia difícil y alguien te dice, Dios está contigo, no te preocupes. Y de pronto uno piensa, si tú estarías en mis zapatos, ¿es real lo que me estás diciendo eso de que Dios está contigo, de que... El problema es que a veces no podemos ver todo el ambiente espiritual y no podemos, cuando no vemos a Dios en medio de las circunstancias difíciles, ahí tenemos miedo. Pero cuando nosotros confiamos de que Dios está con nosotros, que nunca nos deja, que nunca nos abandona, que Él permite cosas, pero que todo tiene un propósito y que todo tiene sentido, y que Él siempre nos cuida y nos protege, ahí es cuando vemos la circunstancia con otros ojos, cuando vemos más allá de lo que la gente superficialmente ve. La gente sin Dios, ¿qué ve en esto? ¿Ah? Terror, preocupación, estrés. ¿No existe Dios. Preocupación. Esa es la lectura que tiene la gente sin Dios. Pero nosotros que creemos, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, creemos en Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener una lectura diferente a la que tiene el mundo. Nosotros tenemos que tener una lectura de fe y ver siempre que Dios siempre está en medio de las circunstancias difíciles. Él siempre está presente. ¿Qué les ha parecido esta historia? Me gustó mucho porque me recordó de que también tenemos que ser lentos para la ira. También, ¿no? Como está en el pasaje de aquí, de que hablaba sobre que de la matanza que iba a haber, pero le dijeron que como que tú harías eso. Mejor no lo hagamos, sino sirvámosles como que un banquete a ellos. Ajá. Entonces lo tomaron de otra manera, no le pagaron mal por mal, sino más bien mal por bien. Y ese fue el resultado. Dice que en todo ese tiempo nunca más volvieron los sirios, ¿no? No volvieron. Sí, en los momentos difíciles de nuestra vida, como compartió Mario, podemos llegar a sentir ese temor grande, pero cuando sabemos que Dios está en medio de la situación, que Dios la conoce mejor que nadie, entonces toda esa preocupación se va realmente, ¿no? Se va. Y le doy gracias a Dios por tener en nuestro corazón al verdadero Dios, ¿no? El Dios de Israel, el Dios de Jacob, de José, de Abraham. El Señor es muy bueno en habernos regalado la salvación. Algo que yo veo en este pasaje, ¿no? Es la oración también, ¿no? Es como el medio de comunicación tan vivo y eficaz, ¿no?, que podemos tener con nuestro Dios. Porque Eliseo en varias ocasiones oró y el Señor le contestó, ¿verdad? Era esa fe también que tenía en todo esto.